Familia? Muy buenas noches. Reciba un cordial saludo de acá de Jacksonville, juntamente con mi esposa Elizabeth. Agradecido con Papá Dios, con nuestro Padre que me da la gracia, nos da la gracia de poder compartir su palabra que es viva y eficaz, y esa palabra que sea esta noche a través de mi vida, pues hablando Él a nuestro corazón, que nos edifique, nos consuele y nos dé la gracia de que su palabra sea llegando a su espíritu, a su corazón. En este tiempo solamente le pido al Espíritu Santo que nos implemente y nos capacite para que su palabra sea ese alimento a nuestro espíritu. El tema de ahora que Dios me ha puesto en mi corazón compartirle a ustedes la teoterapia. Para mí es sumamente importante este tema porque yo cuando ingreso a la vida cristiana me golpeó muy fuerte cuando comencé con la teoterapia, pero me impactó mucho con la teoterapia de Dios Papá. Esa teoterapia en que es un tratamiento para nosotros, es un tratamiento. Y la teoterapia es parte de Dios, ese tratamiento que Dios nos da en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando hablamos de teoterapia estamos hablando de un tratamiento de Dios, ¿sí? Partiendo de algo muy importante que es teo es Dios, terapia es tratamiento, sanidad, salud. Pero lo importante es que nosotros entendamos el círculo, si mi esposa me ayuda, el primer círculo, que ese tratamiento que Dios nos da tiene que ser en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, su intimidad sexual y su liberación financiera. Son en 5 áreas ese tratamiento de Dios, ¿sí? La teoterapia nos enseña a nosotros lo siguiente, que ese tratamiento, como usted ve en la gráfica, ¿Sí me están escuchando? Dice que sí. Bueno, pensemos que sí. Entonces, ahí vemos usted la dimensión espiritual. Ok, correcto. La dimensión espiritual que está compuesta por intuición, conciencia y comunión. La dimensión psíquica o psicológica que está la mente, emociones y voluntad. Y dimensión física, la parte anatómica, fisiológica y morfológica. Entonces, salgamos un ratito del cuadro, por favor, para hacer otro ejercicio. Sí. Cuando nosotros estamos hablando de teoterapia, tenemos que partir de algo importante. La teoterapia se basa en 2 palabras sumamente importantes. La una es amor. La segunda es fe. Cuando hablamos de amor, estamos hablando que una persona da, ¿verdad? O mejor dicho, cuando yo tengo amor, yo puedo dar. Yo doy. Porque yo recibí. La persona que recibe al Señor Jesucristo, según la palabra de Dios en Juan 1:12, dice, mas a todos los que recibieron y creen en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted recibió todo. Recibió amor, recibió perdón, recibió misericordia, usted recibió la paternidad, usted recibió la nueva identidad, usted recibió todo eso. Pero la otra palabra es fe. ¿Y qué es la fe? La fe es recibir. Entonces no se olvide, amor es dar, fe es recibir. La palabra de Dios nos dice que la fe viene a usted y viene a mí. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por escuchar y oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el amor y la fe es parte de la teoterapia. Una persona que dice que yo amo a Dios, pero no sabemos perdonar. Es decir, que esa persona no ha sido tratada. No hay un tratamiento en su corazón. ¿De acuerdo? Y Papá Dios nos dice, nuestro Padre Dios nos dice en Ezequiel 36, 25 y 26. Si pueden buscar usted en la Biblia, por favor. Ahí lo dice. Yo os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne.
Quitaré la idolatría. Pondré un espíritu nuevo y mi espíritu para que cumplamos los mandamientos, estatutos y preceptos. Cuando una persona no tiene el tratamiento de Dios en su vida o en mi vida, tenemos problemas luego nosotros. ¿Sí? Entonces, pon el cuadro, por favor. Yo quiero que en esto ustedes me ayuden para que puedan entenderme, ¿sí? No se quita que mi esposa... correcto. Vamos a utilizar un poquito la imaginación, por favor, ¿sí? En el primer cuadro. En la dimensión espiritual, yo voy a hablar por mí con mi propio testimonio para que usted me entienda mejor. En la dimensión espiritual, cuando yo viví sin Cristo, en el área dimensional, digamos, dimensión espiritual, y yo estaba muerto espiritual. No entendía nada de lo espiritual. Yo pertenecía a los católicos, apostólicos y romanos, como se dice comúnmente. Pero ¿qué pasa? Que yo iba todos los domingos, pertenecía a un colegio católico, ¿verdad? Pero mi vida nunca cambió. Nunca tuve un cambio en mi vida. Yo tuve un conflicto de paternidad, yo tuve un conflicto de alcohol, ¿verdad? Para citar dos cosas. Pero yo no sabía qué es lo que me estaba pasando en mi vida. No entendía lo que me pasaba en mi vida. Yo estaba solamente en las dos dimensiones, en el área psíquica o en el alma y en la parte que es la parte física. Si usted se pone a pensar un poquito en los tres gráficos, usted divide las tres dimensiones en tres partes, le va a salir 33.33 cada área que usted va a trabajar. Pero en mi caso y el caso de ustedes, cuando yo no estaba en Cristo Jesús, estaba muerto, entonces yo trabajaba 50% en mi área psíquica y 50% en mi área física. Es decir, que yo trabajaba forzadamente con mi mente, con mis pensamientos y hacía mi voluntad, lo que yo quería. Entonces venían problemas psíquicos a mi vida. Había muchos problemas psicológicos en mi vida, pero también había problemas en mi cuerpo. Yo sufría de mucha gastritis por el trago, ¿verdad? Y eso me llevó a mí a una situación bastante crítica en mi aspecto físico, en mi aspecto de sanidad, de salud, ¿de acuerdo? Pero yo comencé a darme cuenta que mi problema, iba al médico, me hacía exámenes, no me encontraban absolutamente nada. Pero la situación es cuando entro a la vida cristiana, me di cuenta, ahí entendí del amor del Padre. Cuando entendí que Dios me amaba con tanto amor, cuando entendí Juan 3:16, que todos sabemos, porque de tal manera Dios amó a este mundo, y en este mundo está usted, y en este mundo estoy yo. Ese amor del Padre dice, porque de tal manera Dios amó a este mundo, a usted y a mí, que entregó, que dio, ahí está el amor del Padre, ahí está la parte del amor dentro de la teoterapia, el amor. Dio a su Hijo. Dios entrega a su Hijo a usted y a mí, a la humanidad, para que usted tenga paternidad, seguridad, confianza. ¿Se da cuenta de esa parte? Cuando yo recibo el amor del Padre, Dios desocupó todo lo que estaba en mi corazón de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura, de miedos y cosas. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida cuando recibo al Señor Jesucristo y me llevó el Espíritu Santo a buscarle de madrugada. Si usted se da cuenta en la parte aquí, dimensión espiritual, usted tiene que entender aquí que yo no tenía comunión con nadie. Yo no tenía comunión con nadie. Estaba vacío ahí. Entonces tenemos que entender nosotros esa parte. Vamos a ver un cuadro que mi esposa va a ponerle, por favor. Tengan paciencia. Muy bien. Esta es la misma, ¿no?
Ya. Ahí estamos. Se dan cuenta ustedes que en el área espiritual está vacía. Se dan cuenta, ¿verdad? Yo viví así por 38 años. Vacío. Si usted quiere hacer un ejercicio este momentito, ponga usted los años que usted vivió sin Cristo. Apúntele ahí. Póngale 10 años, 20 años, multiplique por 365 días y usted le sale una cantidad. ¿Se están haciendo? Pongamos, usted vivió 20 años sin Cristo. Multiplíquele por 365 días. ¿Qué le está haciendo? ¿Sí? Muy bien. Esa persona que vivió 20 años por 365 años, vivió 7,300 días muerto espiritual. Así de facilito. No se comunicaba con Dios, estaba incapacitado de comunicarse con Dios por su muerte espiritual. ¿De acuerdo? Pero si usted, por ejemplo, tiene 8 años en la vida, pues citarle algo, hacer la cuenta rápido, usted multiplique 8 por 365, para que usted se dé cuenta y después restamos, para que se dé cuenta la diferencia que nos pasa a nosotros. Ya, son 2,920 días que usted conoció de Cristo, que usted es hijo de Dios. Si usted resta de los 7,300, ¿cuánto le queda? La diferencia es 4,380. ¿Están siguiéndome? Esos 4,380 es que en usted predomina el hombre viejo, la mujer vieja, el corazón viejo, la mente vieja, pensamientos viejos, sentimientos viejos, costumbres del pasado, que va a ser una batalla. Esa batalla suya en la teoterapia, en el tratamiento de Dios, es que su batalla va a ser hasta cuando Dios a usted y a mí nos lleve a su presencia. Cuando usted recibe la salvación y la vida eterna a través del Señor Jesucristo, cuando Dios a usted le regenera, le da nueva vida, le pone un nuevo corazón, Dios no puso el enter y le borró a usted y a mí su pasado. No, ahí le dejó. Ahí le dejó. ¿Entiende? Esa batalla suya va a ser hasta el día que usted y yo partamos a la presencia de Dios en su amor y misericordia. ¿De acuerdo? Sí hicieron el ejemplo, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, cuando yo hice el ejemplo, yo todavía estoy en deuda. ¿Me entiende? Todavía predomina el hombre viejo en mí, porque todavía tengo que llegar a la edad que cuando recibe a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, esta área que está aquí, vacía, no había comunión con el Espíritu Santo. Entonces, en mí que había inferioridad, inseguridad, inadecuación, culpa, frustración, amargura, resentimientos, odios. No me aceptaba, no me quería, no me valoraba, porque mi área espiritual estaba vacía. Yo no sabía que ser ingeniero agrónomo y sacar una especialización no era cosa, no valía para nada, porque yo no me valoraba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después que yo recibo al Señor Jesucristo, Él cambia. Sí, cambia. Porque me da vida espiritual. Lo que yo estaba muerto espiritualmente, Dios me da ¿qué cosa? Vida. El espíritu que estaba muerto, Dios le pone vida. Entonces comienzo yo a tener vida espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes esa parte? Entonces, ¿qué pasa entonces? Ahí está bien esa parte. ¿Qué pasa entonces en esta parte del espíritu vacío? ¿Qué pasa en mi alma y qué pasa en mi cuerpo? Cuando yo funcionaba con alma y cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Estaba 50% y 50%, comenzaba a trabajar más fuerte, mi alma y mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Mi alma comenzó a gobernar mi vida. ¿Sí? El alma absorbe al espíritu y el alma está que se pone. Y su espíritu viene a ser ¿qué? Su amo, ¿verdad? Su alma, mayordomo, y su cuerpo, el siervo, el esclavo. Pero cuando Adán muere, digamos, peca, y cuando usted nace muerto espiritualmente. Usted recibe a Cristo Jesús, Dios le da vida a su espíritu, entonces
el Espíritu comienza a gobernar su vida. ¿Entiende usted? Entonces, ahí comienza a tener usted vida espiritual. Pero ¿qué pasaba en mi cuerpo antes de recibir a Cristo Jesús? Yo tenía enfermedades. ¿Sí? Enfermedades. Tenía taquicardia, tenía gastritis, acidez. ¿Sí me entiende? Entonces, eso me llevaba a mí a una situación bastante crítica. Pero volvamos a lo que estábamos anteriormente, al cuadro anterior, por favor. Mientras mi esposa lo pone, yo sigo, por favor. No, ya lo tomamos. El otro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo recibo a Jesucristo, si usted me pueden ver, yo hice un cuadrito aquí con mi esposa, ¿no? Ya para que usted se dé cuenta. Para que vamos a ampliarle rapidito. Para que hagan usted en su cuadernito, en sus apuntes ahí, para que se dé cuenta usted. A ver, si alcanzan, sería inverso. ¿Sí le ven ustedes? A ver. Así está perfecto. Así está bien, ¿verdad? En la parte de la silla, cuando yo estaba sin Cristo, quien gobernaba mi vida era el ego. ¿Y quién estaba a mis pies? Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús me persiguió 38 años para que yo cayera a los pies de Él. Mucha gente iba a la casa de mis padres a compartir la palabra de Dios, le escuchaba 5 minutos, abría la puerta y les botaba y les insultaba. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Después me hicieron a mí ya cuando entré a la vida cristiana, me botaban de las casas con pizarra y todo. ¿Entienden? Muy bien. Vamos viendo el otro. ¿Sí ven? ¿Sienten ahí? ¿Sí? ¿Sí está? Sí, señor. Correcto, gracias. Bien. ¿Qué es lo que pasa en esta silla? Es Cristo gobernando y dirigiendo mi vida. Y mi ego, el viejo Nelson, está a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, muy bien. Pero usted se va a dar cuenta, los dos cuadros que usted ya hizo, entonces puede entenderme mejor. Una persona que está gobernado por su yo, por su ego, nunca va a tener compatibilidad, la misma visión espiritual, ni los mismos objetivos, ni propósito con la otra persona. ¿Entienden? La persona que gobierna su vida con su ego y la esposa está espíritu, no va a haber afinidad, no se van a comprender. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Por eso que es necesario la teoterapia. La teoterapia para nosotros es nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy con mi ego, mi esposa está en espíritu, con el Señor Jesús, yo no voy a estar de acuerdo con mi esposa, le voy a discutir, voy a argumentar lo que usted quiera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si los dos estamos en el ego, olvídese, es piedra. No nos entendemos nunca. Porque el ego de mi esposa y mi ego no vamos a ceder para nada. ¿Correcto? Por eso lo que le dije al principio, que es la teoterapia, es el tratamiento de Dios a su espíritu, su alma, su cuerpo, intimidad sexual y liberación financiera. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que si usted, su esposo, o nosotros como esposos, con mi esposa, decimos, aquí vamos a que estemos ahí, sí sale. Al contrario. Eso. Al contrario. Así. Eso, correcto. Como lo tiene él. Eso. Ya, gracias. Él es inteligente, yo no. Ok, gracias. Ya, si ven ustedes, Cristo y Cristo. Abajo que está el ego. Solo entonces él y yo vamos a comprendernos. Tenemos el mismo objetivo, el mismo propósito, ¿sí? Apuntamos en la misma cosa que queremos hacer. Alguien me dijo en el caminar con Dios, alguien me dijo, en un cumpleaños, Señor Jesucristo, me viene ahorita este momentito, me dice, es que tu esposa es diferente a ti y ella piensa mejor que ti.
Yo no entendía. Entonces me acordaba de los cuadros que le estoy haciendo. Cuando Cristo Jesús viene a mi vida, a la vida de mi esposa, quien gobierna en mi vida es Cristo, en su vida es Cristo. Entonces usted sabe lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, ¿no? Creo que si no me equivoco, dice, mas nosotros, ustedes, nosotros, tenemos la mente de Cristo. Esta es la clave. Porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que él vivía en la carne, lo que Nelson vivía en la carne, lo que usted vivía en la carne, dice, ahora usted vive ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra hermosa y preciosa que Dios nos da para ese tratamiento? El amor. El amor del Padre. Ese amor que a usted y a mí nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha dado nosotros sanidad, nos ha hecho verdaderos hijos, sentirnos que hay un verdadero Padre, un verdadero Dios que siempre, siempre Él estuvo preocupado por nosotros. Antes mismo que usted y yo naciésemos, Dios a usted y a mí nos amaba. Y por eso que en Jeremías 33:3 le dice a usted y a mí, porque con amor eterno te he amado. Entonces, si usted coge la teoterapia, amor. Por eso que uno cuando pastorea a alguien, debe darle con amor. Como si usted recibe el amor, demos amor. Y usted va a ver cómo la gente va cambiando. No las palabras humanas, sino las palabras que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La teoterapia, ¿sí?, se basa también en lo que se llama fisioterapia, quimioterapia. Pero ya la teoterapia ha traspasado muchas cosas importantes en nosotros. A nivel de Estados Unidos, tres hospitales de aquí de Estados Unidos utilizan mucho la teoterapia y han creado, por ejemplo, lo que es psicología, como neurociencias, neuropsicoanálisis, psicoespiritualidad, neurología espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes? Mucha gente no le da importancia a la teoterapia, pero ahora los médicos están entendiendo que la fe del paciente se va a curar, se va a sanar. ¿Se acuerdan lo que dije? Amor y fe. ¿Sí? Dos palabras que Dios le dice a usted y me dice a mí. La fisioterapia y la quimioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es cuando una persona tiene un problema en el tobillo, se dobló, una luxación, entonces le enyesan, le dejan el rígido su tobillo, unos 20 días, en fin. Eso es fisioterapia. Quimioterapia ya es el tratamiento cuando es para asuntos de cáncer, que usted también lo conoce muy bien eso. Pero yo tengo que partir de algo importante para usted y para mí. Siempre recuérdese de dónde Dios a usted y a mí nos sacó. Siempre acuérdese. Cuando usted haga su devocional se va a acordar de dónde Dios a usted le sacó. Nunca se olvide. Papá, de ahí me sacaste. De ese lugar, de ese estado en que yo estaba. De ahí me sacaste. Yo suelo decir que Dios metió la mano en el lodo cenagoso y me sacó, yo digo, perdóname la expresión, me sacó de aquí del cabello, digo, Zambito, me sacó y me quedo viendo, no le dio, ¿sí? Perdóname la expresión, asco. Me dijo, te amo. Y me sacó. Yo siempre me acuerdo de eso. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que usted siempre lo entienda. ¿Sí? Vamos al cuadrante que está aquí abajo. Rapidito. Exactamente, ahí estamos bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? En lo que es espíritu, entonces cuando usted ya recibe Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando usted recibe a Cristo Jesús? Aparte del espíritu, Dios, dentro del espíritu tiene usted la intuición, comunión y conciencia. Son tres elementos que espero alcanzar en el tiempo, ¿no? Si no, Dios dé la gracia a otro momento.
Bien. Pero ¿qué pasa en la parte espiritual? Hágase una flechita de ahí del espíritu, que está, eso es su espíritu, haga una flechita de doble sentido para que, y ahí le ponga Espíritu Santo en la parte de acá arriba. Entonces, ahí dice comunión. Cuando yo comienzo, un día Dios, en mi entrada ya a la vida cristiana, me dio la gracia de comenzar a buscarle de madrugada, a estar de rodillas, ¿sí? Ahí es cuando Dios comienza a obrar en mi vida. Entonces comienzo a tener, ahí se me fue esto. Regresaré, por favor. Comienzo a tener comunión con el Espíritu Santo cada mañana. Cuando usted está en su devocional, el Señor Jesucristo le lleva a la presencia del Padre. Ojo, por favor. Le lleva a la presencia del Padre para que Él le trate a usted. En su espíritu, en su alma, en su cuerpo, intimidad sexual, liberación financiera. Cuando usted está en comunión con el Espíritu Santo, Dios le trata, le da identidad, le da valor, se siente amado, se siente hijo de Dios, sobre todo hijo de Dios. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, me parece 14, ¿sí? Que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, comenzamos esa comunión con el Espíritu Santo. A la presencia, el Señor Jesucristo le lleva a la presencia del Padre y Dios Padre comienza a usted a tratarle, a sanarle, a liberarle y todas las cosas. Le llena de amor, le llena de bendición, le bendice, le prospera, ¿sí? Comienza Dios a usted. Entonces usted ya tiene una visión espiritual. Va Dios renovando su mente, como dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestra mente, que está en Efesios 4:23 o 22, me parece. Ahí le dice a usted, renove el espíritu de vuestra mente. Y eso empato con lo que me dice en 1 Corintios 2:16, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando usted es engendrado por Dios Padre, entonces usted adquiere características de Dios Padre como Padre suyo, y usted como hijo. Entonces, dice Juan 1:13, ¿qué le dice? Que usted no ha sido engendrado por carne, ni por sangre, ni varón, sino por Dios. Eso sería bueno que usted le pida a Dios que le abra su espíritu, a su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el verdadero hijo de Dios, ¿sí? Vive lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted se siente hijo de Dios, tiene la suficiente visión de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso que la palabra de Dios le dice a usted y me dice a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta área espiritual o dimensión espiritual, como usted se acomode, por favor? Vamos viendo entonces. Esa comunión que comencé yo, perdón que ponga en primera persona, pero para que usted se dé cuenta, comencé a darme cuenta que comencé a cambiar. ¿Sí? En mi casa comenzaron a preocuparse que yo estaba cambiando mi vida, que dejé el trago. Y como dicen alguien por ahí, mi santa madre me dice, tú no has cambiado, tú sigues peor que antes. ¿Entiendes? Así me decía. Entonces ya se acostumbró, es un tema que voy a dar mañana, se acostumbró a verme por muchos años con el trago. Entonces mi mamá no llegaba a entender que yo había cambiado, que ya no tomaba, ya no fumaba. ¿Me entiende usted? Y cuando yo me doy cuenta de otras cosas, que se me fue la inseguridad, que se fue el miedo, que se fue el temor, el complejo, problemas psíquicos, problemas de mi cuerpo.
fueron sanando y fueron sanando. Yo era más miedoso que el miedo. ¿Me entiende usted? Pero Dios, en ese tratamiento en mi espíritu, luego entendí la intuición, después entendí la conciencia, después entendí la comunión. La comunión es clave para usted y como yo, para que tenga comunión con su Padre. Esa es la clave para usted. ¿Qué es la comunión? Es la común unión suyo con aquel Padre amoroso y bondadoso que a usted y a mí nos engendró y nos sanó y nos liberó. Yo digo que usted y yo tenemos que entender que Dios mismo nos sacó del mismo infierno, le quitó a Satanás de la mano de él a usted y a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces en el área psíquica o en el área psicológica? Vamos viendo qué es lo que pasa en su área de psíquica. Cuando ya usted está gobernado por el Espíritu Santo a su espíritu, el alma ve un espíritu fuerte, se somete al espíritu. O sea, el diseño como Dios le hizo a Adán. ¿Se recuerda usted lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23? ¿Se acuerda, verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique. Escuche bien, por favor. Os santifique vuestro espíritu, separado para Dios, consagrado para Dios. ¿Ya se cuenta? Pero también dice vuestro espíritu, vuestra alma, consagrado vuestra mente, vuestros pensamientos, vuestras emociones y vuestra voluntad. Así de facilito. Y luego dice, y vuestro cuerpo también, santificado, apartado para mí, porque ahora, a partir de ahora, tu cuerpo va a ser templo de mi Santo Espíritu. Imagínese usted. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos estaba dando? Como hijos de Él, porque somos hijos de Él. Para ser hijos, alguien tuvo que engendrarnos. ¿Y quién nos engendró? El Padre. Dios Padre. Él lo dice a usted y a mí. Yo te engendré. Lo que es para el Señor Jesucristo es para usted y es para mí. ¿De acuerdo? Entonces, en la mente suya, yo le decía a Dios, no sé si me puedan ver, Yo le decía a Dios, porque a mí me gustaba mucho la psicología, la lógica, la ética, en fin, un poco de cosas. Leía, yo creo que está bien. Bueno, leía muchos libros, ¿ya? Y yo le decía a Dios, me cogía así cada mañana, papá, sácame todos esos 500,000, como decía, como esos que se pasan en el cine, ¿se acuerda que iban en la moto? Se ubican, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Le decía, papá, sácame esas 500,000 de mi mente. Porque usted y yo fuimos afectados. Porque usted y yo no teníamos nosotros un pensamiento agradable, ni sentimientos agradables. Yo me acuerdo cuando comencé a predicar, era Paulino, me viene a la mente este momentito y yo decía, ¿cómo es posible que un muchacho sin Cristo, no hijo de Dios, le diga a una muchacha, te amo? Yo no entendía, yo no comprendía. Claro, yo también decía lo mismo en el mundo, ¿ok? Pero después que ya con Dios digo, ¿cómo es eso? No lo entendía. Yo te bajo aunque sea cualquier estrella. ¿Sí? Entonces no tenemos que darnos cuenta que es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender eso nosotros, lo que nos dice su palabra. Bien. Ok. Entonces, como le decía, hágase la idea a usted de un carro, cualquier carro que a usted le guste, el carro mejor que a usted le guste, cualquiera. Automático, un carro hermoso, motor hermoso, usted pone el dedito, se prende, pero no arranca el carro. ¿Qué le pasa al carro? No funciona. Tiene que empujarle, no puede. Lo que pasa es que ese carro, no, la batería, hablo de la batería eléctrica, ¿no? Lo que está ahora, o la gasolina no tiene el carro. No puede moverse.
el cuerpo, que es qué cosa, el carro, ¿entiende? Y así somos nosotros. Sin espíritu nosotros, sin vida espiritual nosotros, no servimos para nada. Pero nunca se olvide que el área psicológica fuimos campeones mundiales para manipular, para manejar todo lo que usted quiere. Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe lo que estoy diciendo. ¿Entiende? Y uno conoce enseguida a la persona que manipula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que usted está en espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, es como que su espíritu, es un ejemplo, es como si su espíritu fuera un águila y su área psíquica el pichón. ¿Qué hace la madre? Viene y le da de comer al pichón, que es del área psicológica. ¿De acuerdo? ¿Se da cuenta usted? Pero ¿qué pasa? Que su área psíquica encuentra que su área espiritual es débil, no busca a Dios, no está en comunión con Él, no escudriña la palabra, para citar dos cosas. ¿Qué ve el alma? El alma coge y altera absolutamente todo, absorbe al espíritu y ella comienza a mandar como antes. Y por eso que usted ve muchos hijos de Dios almáticos. ¿Entiende? Yo amo a Dios, gloria a Dios, aleluya y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no somos capaces de amar a la esposa. Pero no somos capaces de amar al esposo. Pero no somos capaces de perdonar al esposo o al esposo. Yo siempre hablo de esposo, esposa, porque es el origen de todo. Bueno, gracias a Dios, yo siempre le pido perdón a mi esposa. Hoy ya nos reíamos en el devocional con mi familia, con mis dos hijas y mi esposa, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted lo que pasa? Entonces, el área psicológica, cuando ve al espíritu fortalecido en comunión, automáticamente se somete ¿a quién? A su espíritu. Mientras ella encuentra alimento espiritual, ella va a estar bien. La mente de Cristo, las emociones de Cristo y la voluntad de Cristo. ¿Se da cuenta? Cambia todo. Absolutamente todo cambia. ¿Sí? Entonces yo siempre decía, papá, renueva mi mente. Hasta ahora le estoy diciendo, renueva mi mente. Todos los días. Porque la mente es lo que más es nuestra área más débil con relación a Satanás. Satanás se mete siempre a nuestra mente con pensamientos, con sentimientos y con emociones. Sobre todo las damas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que partir de algo. ¿Y ese algo cuál es? Que yo tengo que decir, ya no vivo yo. ¿Me entiende? Ya no vivo yo. Ponelo para que usted se dé cuenta, lo que presenta esos tres sillitas, que usted se dé cuenta. Ponelo, ¿por qué pasa eso, por favor? Pone. Sí, súbele más. Ya. Cristo Jesús está gobernando su vida. Su alma se somete a Cristo. ¿Entiende usted? Pero ¿qué es lo que pasa si que está gobernando su yo? El ego. ¿Entiende? ¿Y por qué gobierna su ego, su vida? Porque usted no tiene una vida espiritual de comunión con el Espíritu Santo. Y como consecuencia pasamos nosotros a la dimensión o área física. ¿De acuerdo? Entonces, como consecuencia de tantos años vivir muerto espiritual, mi área psíquica, usted quisiera que usted hable algún día con algún psiquiatra, que le rogaría que no, pero le pongo ejemplo nomás, ¿ya? Pero le cuento que nosotros, si nos damos cuenta, antes de recibir a Cristo Jesús, veníamos con enfermedades mentales gravísimos. Gravísimos. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Renovó nuestra mente. Nos puso una nueva mente, la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo.
Ya no vive usted y ya no vivo yo. ¿Quién vive en usted y quién vive en mí? El Señor Jesucristo. Cuando usted ya cambia, pasemos por favor acá. Cuando usted ya cambia, cuando recibe a Cristo Jesús, entonces ahí viene la situación, ¿verdad? Entonces me dice en la parte física o dimensión física, ¿sí? Vienen tres palabras que son anatomía, fisiología y morfología. Su cuerpo. ¿Se acuerdan el cuadro anterior? Vamos a revisar dónde está la parte de su física o su cuerpo. ¿Cuántas enfermedades presentamos antes de recibir a Cristo Jesús? Y por eso que Dios en la teoterapia tiene que tratar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Y cómo lo hace? El otro, que está vacío. Que está aquí. Esta, aquí estamos. Bien. Dese cuenta qué pasa cuando usted está en el alma. Tiene dolores de cabeza, tiene úlceras, tiene gastritis, artritis, taquicardia, asma y el resto de cosas. Entonces, entre el alma y el cuerpo, cuando estamos muertos espirituales, ¿qué es lo que pasa? Vienen las enfermedades psicosomáticas que los médicos hace, ¿qué será? 25 años, 30 años, no sé, más o menos, no querían entender lo que se decía que era enfermedades psicosomáticas. Si usted y yo hemos pasado, que usted va al médico y le hacen examen, usted no tiene nada. No tiene nada. Y un día tuvimos que viajar a Virginia por un asunto de ir a predicar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en viaje, llegando al aeropuerto de Virginia, nos dicen que una discípula está internada en el hospital. Fuimos con mi esposa a hablar con el médico, trajeron los exámenes, explicar, la señora no tiene nada. La señora no tiene nada. Le hicimos todo lo que usted, nada. ¿No salía nada? ¿Por qué? Porque el problema es su alma y su cuerpo. Era una enfermedad psicosomática, alma y cuerpo. ¿Entiende? ¿Por qué razón? Porque la señora recibió una llamada de su hijo, de una familia, cosas bastante delicadas, y la señora le impresionó mucho esa situación. ¿De acuerdo? Ya se da cuenta usted. Entonces, esas tensiones que usted sufre, yo no soy tan amigo de la palabra estrés. No me gusta mucho. Por algún momento le explico por qué. Yo tengo que pensar que un hijo de Dios necesita estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando usted tiene un espíritu, ahí está bien. Cuando usted tiene un espíritu fortalecido en comunión con el Espíritu Santo, entonces, vamos, su alma, usted, su espíritu está sometido al Espíritu Santo. Su alma se somete a su espíritu porque usted ve, el alma suya ve que el espíritu es fortalecido, está fortalecido espiritualmente. Y su cuerpo se somete a su alma. Entonces, ahí comienza una armonía. Entendamos aparte, una armonía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Viene la armonía. Por eso le digo que no me gusta utilizar el estrés, ni estrés 4, ni estrés 5, no. ¿Por qué? Porque le estoy diciéndole. ¿Ya? Ponme nuevamente, voy a eso. Ya. ¿Correcto? Entonces, su espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, está sometido al Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo le equipa, le implementa y le capacita a usted. ¿De acuerdo? Muy bien. A su alma. Su alma tranquila, sometida, está con la mente de Cristo, pensamientos de Cristo. No hay en usted qué problema, qué angustia, qué desesperación, por qué esto, por qué este otro. No. Si usted vive en espíritu, no pasa nada en el alma. Porque el alma también está controlada por su espíritu. Porque su espíritu es el amo de sus áreas, de su vida. ¿De acuerdo? Cuando usted, entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo se somete ¿a quién? A su alma.
entonces usted vive en armonía, en tranquilidad, no se desespera, ni se angustia, ni se deprime, nada. Vive en paz, vive tranquilo, vive tranquila, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que yo estando espiritualmente bien, cualquier rato me carnalizo y caigo en el alma. Nuevamente, comienzan nuevamente los conflictos, ¿sí? Comienzan nuevos los conflictos. Pero entonces yo tengo que saber lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que me está diciendo. Entonces, regresemos entonces al área espiritual. Vamos viendo en pocas palabras que la intuición es algo muy importante que Dios puso en su espíritu. ¿Para qué la intuición? Para que usted pueda percibir imágenes de Dios. ¿Me está entendiendo eso? Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Vamos leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. ¿Sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo es la área espiritual en su vida. El amo es su espíritu y lo demás se someten. ¿De acuerdo? Ahí dice la palabra de Dios. Entonces vamos viendo lo que me dice Romanos 1:19 al 21, por favor. Sí, para darnos un poquito de sostén. Romanos 1:19 21, para que la palabra de Dios nos dé esa seguridad. ¿De acuerdo? 19. Romanos 1 dijiste. 1:19. Porque por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Esto me acuerdo que un día mi esposa, que es ahora, tuvimos una vez, estábamos comiendo en alguna parte, habíamos salido al ministerio, y ella me dijo este versículo, me lo dijo, pero yo no entendía, porque no sabía, no entendía mucho de eso. Pero ¿qué quiere decir? Acuérdense que está en Eclesiastés dice que Dios, no me acuerdo ese versículo, pero si alguien lo busca mejor, por favor, dice que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Creo que es Eclesiastés 5 algo, no me acuerdo muy bien este momentito dónde está, pero le digo, Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Algo así es, ¿verdad? Entonces usted lo que Dios dice, que usted no se va a justificar, porque solamente viendo este mundo usted tiene que decir, tiene que entender que hay un Dios que lo creó. ¿Sí? No estamos hablando de evolucionismo, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces eso dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces la intuición permite recibir, ¿qué cosa? La manifestación de Dios Padre a usted y a mí, ¿sí? Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia me permite discernir entre el bien y el mal. Un concepto bastante cortito. Perdón. ¿Sí? De ahí nace la palabra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Responsabilidad. Esta persona es inconsciente, usted ha escuchado. Este hombre es irresponsable, es inconsciente en su matrimonio, en su trabajo y en fin, podemos decir muchas cosas. Pero la conciencia es lo que a mí me permite, cuando escucho un tema de cualquier siervo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a su espíritu y su conciencia dice, eso lo que está predicando no es de Dios, es de él. Nos permite discernir. Acuérdense lo que nos decía en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para ir terminando, por favor. Entonces,
Esa comunión es cara a cara ¿con quién? Con su Padre Dios. Estar cara a cara con su Padre Dios. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 10:30, que nos dice, yo y el Padre, uno somos. Eso es lo que usted y yo tenemos que decir. Yo y el Padre, uno somos. Porque tengo una identidad de ser hecho hijo de Dios. Cuando yo tengo esa identidad de ser hecho hijo de Dios, entonces actúo como hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces ahí tengo que pedir a Dios que me dé la gracia. Cuando dice, la palabra de Dios nos da la gracia de entender. ¿Sí? Entonces tenemos que decirle, papá Dios, dame la gracia de entender. Dame la gracia que mi área psíquica o dimensión psíquica sea controlado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces regresamos a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se condena más, tenga vida eterna. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. ¿De acuerdo? Yo tengo que entender lo que me dice la palabra de Dios a mí. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Que ese tratamiento tiene que ser en mi vida. Ese tratamiento tiene que ser todos los días. Hay pruebas que Dios pone, ¿verdad? Todos los días usted y yo tenemos que decirle, papá, toma este corazón que es malo, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El éxito suyo y el éxito mío es que todos los días, papá, quite este corazón de piedra. Quita la idolatría, pon un corazón de carne, pon un espíritu nuevo y tu Santo Espíritu para que pueda yo cumplir, uno, mandamientos, estatutos y preceptos. Por eso que Dios le dice a usted y a mí que sobre todas las cosas guardadas, usted guarde su corazón. En Proverbios 23:7 le dice a usted, ¿cuál es su pensamiento? Estamos hablando en área psíquica. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Se da cuenta? Cuando una persona comienza a hablar, usted se da cuenta cómo está su corazón. ¿Sí? Usted se da cuenta qué es lo que está en ese corazón de esa persona. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que usted y yo nos dejemos tratar por el Espíritu Santo cada mañana en Cristo Jesús. Que usted diga, papá, necesito en mi área espiritual, necesito en mi área psicológica, necesito en mi área de mi cuerpo físico, necesito, Padre, en mi intimidad sexual, en mi liberación financiera que me trates. Claro, y Él lo hace, y Él lo sana, y Él libera a usted y me libera a mí. Cuando usted ha experimentado esa sanidad, esa liberación, déjele que le siga tratando. Con amor Dios le trata, le sana, le prospera, le bendice. Hace de usted ese varón y esa varona esforzada y valiente. No se resista al tratamiento de amor de su Padre Dios que le ama para que usted le sea sanado y liberado. Bueno, familia, vamos a orar, por favor, ¿sí? Vamos a orar un ratito. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo quiero darte gracias esta noche, glorificar tu nombre, Señor, exaltarte como Dios, como Señor, como Salvador, como ese Padre misericordioso, como ese Padre bondadoso, como ese Padre que nos perdonaste, ese Padre que entregó por amor al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo entregó su vida a usted y a mí, por amor al Padre y por amor a usted y a mí. Ese amor que Dios nos entregó a través del Señor Jesucristo
Ese Padre eterno que no le negó a usted al Señor Jesucristo, que le entregó a usted y que me entregó a mí. Ese Padre eterno que le rescató a usted, que a través de la sangre del Señor Jesucristo nos roció, nos limpió y nos sanó. Agradézcale usted a Dios Padre de dónde a usted le sacó. ¿Quién era usted antes de recibir al Señor Jesucristo? No importa los títulos, no importa lo que usted haya logrado en el mundo, todo es para la gloria de Él. Solamente dígale, Padre, gracias, eternamente gracias de donde tú me sacaste. Gracias, Padre Santo, porque me hiciste tu hijo, porque yo antes hijo de la ira, hijo de la oscuridad de las tinieblas, ahora soy hijo de la luz admirable en Cristo Jesús. Padre Santo, te doy gracias, te alabo y te bendigo, papá, por cada personita, por cada persona, por cada matrimonio, por cada joven, por cada niño que ha estado esta noche, Señor, conectado, Señor, para este tema de la teoterapia, Señor, para el tratamiento del hombre, Señor, en su espíritu, su alma, su cuerpo, su intimidad sexual y su liberación financiera. Gracias, papá, por la vida de José, Señor Dios. Gracias por la vida de su esposa, sus hijos. Que bendigas y bendigas el ministerio que tú le has dado, Señor, que lo multipliques en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Te pido que bendigas a mamá Jerusalén y que nos bendiga, Señor Dios. Gracias, papito Dios, en el nombre precioso de Cristo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Bueno, familia, eso ha sido el tema. Espero que Dios me haya dado la gracia, que haya entendido ustedes, y agradecerle a Dios también por su amor que acabo de predicar, por el amor de Él, porque mañana pues se celebra el Día del Amor, el Día de la Amistad. Que ese amor del Padre, que usted en este tiempo de la palabra de Dios y en la teoterapia, pues el amor del Padre sea disfrutando usted como cabeza, como autoridad, para que dé ese amor a su esposa y a sus hijos. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, un fuerte abrazo, y estamos en cualquier oportunidad que Dios nos dé la gracia, ¿sí?